continuamos en nuestro espacio de entrevistas. Ya nos visita en la plataforma la abogada Zaida Rovira, defensora subrogante del pueblo. Zaida, como siempre, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos y tener esa diferencia con nosotros. Déjenme decirle que Zaida ha estado un poquito indispuesta de salud, pero sin embargo, aparte de todo el trabajo que ella tiene esa amabilidad de siempre atendernos aunque sea unos minutos. Zaida, gracias por estar con nosotros y por supuesto vamos a arrancar esta entrevista junto a mis compañeros Alberto Quintana y Henry Avelino. Hola Wendy, Alberto, Henry, de verdad Wendy, de verdad, usted me cambia toda la agenda. No puedo decirle que no. Sí, hemos tenido unos días terribles de trabajo y ya eso ya me está pasando factura. Aparte tenemos un frío bastante intenso acá, entonces estoy un poco afectada de salud, pero bueno, seguimos trabajando. Y bueno, Wendy pide la entrevista, no sé cómo lo logra, pero me cambia todo. Claro. Cuidarse, un gusto enorme, Wendy, compartir contigo y con los compañeros. Gracias, defensor, en verdad, por la deferencia, y sabemos, pues, también es complicado. Cuando uno desarrolla pues su vida diaria en el trópico, y sabemos, porque usted ha tenido que ir hasta Quito, cambio climático, tiene su nivel de afectación. Ya le tomará algún tiempito todavía poder adaptarse. Nos ha pasado por cuestiones laborales. No son las 7:31. ¿Por dónde arrancamos? Me dice la gente acá de diversos sectores que saben que está usted en plataforma y me dicen, no dejes de preguntar en qué quedó el tema de las denuncias del proceso. Ya vamos a ir, son tantas cosas, pero que no nos olvidemos del tema Comisión de Tránsito del Ecuador. En su momento hubo denuncias en aquel proceso de selección de aspirantes. Usted estaba acá en Guayaquil, en la Defensoría del Pueblo, en aquel momento, y quieren saber, y a mí me llamaba la atención porque he visto durante esta semana que nuevamente en la unidad educativa del Colegio San José Lasalle, nuevamente veo que están haciendo pruebas desde las 4 de la mañana. No sé si es de lo anterior, si es otro proceso, no lo sé. Pero en todo caso, la pregunta es, defensora del pueblo, básicamente, ¿en qué quedó ese tema, las denuncias que hubo en su momento? Buen día nuevamente. Un gusto. Verán, respecto a las pruebas que están viendo que se están tomando en este momento, corresponden al proceso anterior. A las personas que presentaron sus quejas y para quienes se les abrió nuevamente la plataforma para que repitan estas pruebas. El proceso no ha terminado. Como Defensoría del Pueblo, de forma inmediata, cuando tuvimos conocimiento de estas denuncias que daban fe o que decían los chicos y las chicas que habían participado en el proceso que se trataba de una estafa, bueno, ya al tratarse de un delito ya no es competencia de la Defensoría del Pueblo, de forma inmediata puse en conocimiento de la Fiscalía las quejas que habían llegado. Entiendo además que otras personas presentaron por su propia cuenta a la Fiscalía, que se debe estar llevando un proceso ya en esta sede. En cuanto a la Defensoría del Pueblo, hemos seguido con el acompañamiento. Ahora está la delegada del Guayas, Mireli Casa, a cargo de este proceso. Hay algo que ha dificultado también el tema, es el hecho del cambio de autoridades. Ya no están las mismas autoridades administrativas, por lo menos, que realizaron el proceso. Eso ha hecho retroceder en algunos acuerdos que habían logrado los propios chicos con las autoridades, porque en esto también es importante decirles que se armó una mesa en la que dialogaban directamente los chicos afectados con las propias autoridades y llegaron a varios acuerdos. En este tema, los propios y las propias afectadas fueron impulsando este tipo de situaciones. Producto de esto justamente es que se abre esta nueva etapa, se reabre el sistema para que las personas que se sintieron afectadas pudieran rendir nuevamente sus exámenes, pero además el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estableció ya una veeduría para esta fase del proceso y para la revisión de todo el proceso. Se ha enviado por varias instituciones también el conocimiento de cada competencia. Entiendo que también ya está en la Contraloría, es decir, que se ha actuado por varias vías. Lo que sí me preocupa es que todavía no tenemos conocimiento de lo que pasa en Fiscalía, porque básicamente, repito, lo que denunciaban los chicos es un delito.
Claro, y la responsabilidad no se extingue, o sea, ya no está un director ejecutivo que administrativamente en la Comisión de Tránsito es quien debe de responder, debe de dar los justificativos, los descargos. Es institucional. Claro, el hecho de que no esté... Es la institución. Claro, no se extingue la responsabilidad. Vamos a seguir conversando. A ver, Henry tiene también, para ir por varios temas, ¿no? Henry tiene también, a ver, otro tema para abordar con la defensora del pueblo, la abogada Zaida Rovira. ¿Cómo está, abogada? Un placer poder saludarla. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sí, queremos abordar el tema de las alzas, del tema de las planillas eléctricas en Guayaquil, de este rubro que se tiene, los reclamos, tantas cosas que han llegado, ¿no? Solo como un ejemplo, en Guayaquil el rubro de comercialización puede llegar a $7, pero en el resto del país está fijo a 1,41. ¿Cómo avanza este tema para poder solucionarle el problema a las personas que han puesto denuncias y que también han buscado en el organismo que usted representa una salida? Cuéntenos, abogada. Buenos días. A ver, Henry, usted ha graficado el panorama de la forma correcta. ¿Por qué en una provincia se tiene una línea, una acción y en las otras no? ¿Por qué si se supone que la prestación del servicio de energía eléctrica es tan regulado, primero por la Constitución, ¿no? O sea, más allá del servicio de energía eléctrica, todos los servicios, luego por las normativas específicas? ¿Por qué entonces nos ocurre esto que en una provincia pasa una cosa, en otra, que cada uno cobra como le da la gana, que comercializan como quieren, que si quieren les atienden las quejas de los ciudadanos y si no, no? Esto ocurre porque no tenemos en el Ecuador una política pública de prestación de servicios de energía eléctrica que proteja a los y a las usuarios. Por eso justamente la Defensoría del Pueblo presentó la demanda, la presentamos la semana pasada, contra el Ministerio de Energía Eléctrica, de Energía no renovable. Lo presentamos contra el Ministerio porque ya no podemos seguir demandando de empresa en empresa. No podemos seguir demandando en cada provincia. Tiene que el ministerio hacerse responsable porque es el órgano rector de la política pública en materia de energía eléctrica. Y cuando hablamos de materia de energía eléctrica, nos referimos a la comercialización, a la distribución, es decir, a todos los procesos, a todos los pasos que conforman el proceso. Naturalmente, repito, seguir demandando por empresas, por provincias, ya es una pérdida de tiempo. Presentamos la demanda, se convocó la audiencia para ayer. Lamentablemente, como ya acostumbran algunos jueces a diferir las audiencias por que no se ha notificado de forma correcta, no es culpa nuestra ni culpa de la ciudadanía que no se haya notificado correctamente. En fin, se suspendió la audiencia y estamos a la espera, que no puede pasar de la próxima semana. En tal caso les estaremos comentando qué es lo que pasó, para cuándo nos han convocado y qué es lo que va a pasar en esa audiencia. Lo que estamos pidiendo justamente es que se formule una política pública que contenga los estándares mínimos básicos de protección y que estos estándares tengan que ver con el no corte de energía eléctrica por ningún motivo. Me refiero incluso a deudas en hogares donde habiten personas con enfermedades catastróficas y discapacidades extremas, cuya ausencia de energía eléctrica haría peor su condición de vida y le pondría en una situación de indignidad. Eso por el principio de solidaridad que debe regir a la prestación de los servicios públicos, más aún cuando todavía no pasamos la pandemia. Lo otro es que existan planillas o tarifas diferenciadas. Y un punto importantísimo es que esta tarifa de la dignidad no requiera de una temporalidad para poder demostrar, es decir, que de forma inmediata se le devuelva a la ciudadanía la tarifa de dignidad que ellos que la tenían. Porque ahora lo que tenemos lo que tienen los ciudadanos es que esperar 11 meses más para demostrar que viven en extrema pobreza y que pertenecen a estos quintiles de miseria. Eso es totalmente indigno. Estos parámetros son mínimos. No estamos exigiendo ni pidiendo nada más. Son los elementales para que la ciudadanía pueda tener y disfrutar del servicio de energía eléctrica como lo merece. Porque abogada, estamos con la abogada Zaida Rovira, defensora subrogante del pueblo. Esas soluciones que usted plantea, obviamente, que se ven bastante técnicas, parecerían como que las vemos, o sea, se verían muy lejos todavía, porque hay procesos para poder elaborarlas.
¿cuál podría ser una solución inmediata para las denuncias de sobreprecios y todas esas cosas? O mejor así, para poder resumirlo y poder ver un poco el panorama, si todavía existen. ¿Ustedes todavía siguen recibiendo denuncias diariamente? ¿Ha visto ya casos solucionados, casos en donde la empresa eléctrica, a través de las gestiones que ustedes han podido realizar, lograron también dar solución a los problemas de los usuarios? Espera, Henry, aquí hay un problema súper grave. Estamos recetando quejas, hay algunas que no lo voy a negar, hay muchas que se resuelven de forma inmediata, hay otras que no se resuelven. Y cuando no se resuelven en la Defensoría del Pueblo, le toca al ciudadano judicializar. Entonces, no tenemos un mecanismo de reclamo correcto que proteja los derechos y más bien lo hace al ciudadano, a la ciudadana ir en una espiral de instituciones para no resolver finalmente, porque si tiene un reclamo por una planilla de energía eléctrica, qué sé yo, serán $100, pongamos un ejemplo de esta naturaleza, vea usted quién va a gastar en un abogado para judicializar por eso, le va a salir mucho más caro. Entonces, claro, dejamos al ciudadano en la indefensión y no se le permite seguir los canales correspondientes. Con la Defensoría del Pueblo hemos intentado por todas las vías que la reguladora, a la anterior Arconcera, ahora tiene un nombre bien raro, haga su trabajo de vigilar, de velar porque los ciudadanos sean bien atendidos y de controlar para que las empresas eléctricas no abusen con la ciudadanía. Pero lamentablemente esto ha sido imposible. Por eso, repito, esto parte por una política pública, porque la propia reguladora impide el reclamo de segunda instancia. La propia reguladora tiene requisitos internos, tiene resoluciones internas que le conceden al ciudadano 5 días después de haberse emitido la resolución final de la empresa eléctrica, en este caso de CENEL, pero no le obliga a notificarle. No sé cómo nos enteramos. Pasan los 5, los 10, los 15 días. A propósito, sabemos que CENEL nunca nos emite pues una resolución, que el ciudadano tiene que estar atrás en las ventanillas pidiéndole cómo va mi reclamo. Y que verbalmente le dicen, no tiene razón, tiene que pagar. Entonces, claro, si no se le permite al ciudadano, si no se le dan los canales correspondientes para reclamar, para que sea una revisión correcta, que no sean jueces y partes porque los medidores van a los laboratorios de la propia empresa, entonces no va a poder el ciudadano nunca ejercer su derecho. Claro. Pero usted tiene razón, la política pública, generar una política pública no es cosa de 2 días. Nos va a tomar algún tiempo, o les va a tomar una vez que el juez resuelva. ¿Y qué va a hacer aquí una comparación? Como Defensoría del Pueblo, yo misma sustenté esta audiencia, demandamos al Ministerio de Salud, todavía al anterior ministro, por la generación de políticas públicas que contengan estándares de protección en el proceso de vacunación. Les escuchaba antes de la entrevista y claro, todos estos puntos, ir a vacunar a las comunidades, ir a vacunar a los sectores más alejados, fueron parte de esta política pública que se generó producto de esta acción de protección. Aquí se logró sumamente rápido por la apertura de la nueva ministra, que nos ha dado y con la que hemos trabajado de forma adecuada. Esperemos que se logre lo mismo acá, pero mientras no tengamos una política pública establecida, la preocupación de Henry es sumamente correcta. Yo quiero también aquí decirlo públicamente, el decreto presidencial sobre el control, la transparencia en el planillaje y además la refacturación es una medida correcta, es una medida que viene a esperar hasta que tengamos una política pública con carácter garantista. Creo que lo que toca acá es hacer el control de que se cumpla con el decreto presidencial respecto de el planillaje, la transparencia y la refacturación. Eso como estándares momentáneos, temporales. Ahora, precisamente, imagino que usted como ciudadana,
como abogada, como funcionaria pública, como defensora del pueblo, pues tiene la película bien clara, ¿no? Es que es esto. Por ejemplo, los ciudadanos se ven abocados. En el tema eléctrico se ven abocados a ir a una entidad. Esta entidad no se hace responsable, le tira la pelota a otra. Y la verdad es que es aquello. Pulir, elaborar, establecer políticas públicas clarísimas en lo que tiene que ver con las responsabilidades. Y justamente para allá va la pregunta, porque hace un momento, pues cuando mencionaba Henry, defensora del pueblo, subrogante, enseguida se me viene a la cabeza preguntarle, caramba, ¿cómo está la cosa internamente, institucionalmente en la Defensoría del Pueblo? Resulta lamentable que el titular Freddy Carrión Intriago esté detenido. Es algo que todos los ecuatorianos pues se preguntan cómo puede ser posible, y esto unido al caso de otro alto funcionario que justamente es el juez de cuentas del resto de los funcionarios públicos, que también esté detenido. Entonces, la pregunta es cómo está funcionando la Defensoría del Pueblo, qué es lo que precisamente va a pasar en torno con la suerte del doctor Carrión. Bueno, no le podría responder qué va a pasar con la suerte del doctor Carrión, porque tenemos que esperar, o tiene él que esperar, que pase en la vía penal, porque está el proceso en fiscalía, realmente no conocemos, es una investigación que por su naturaleza es reservada. Como yo siempre lo he dicho, como ser humano le deseo lo mejor del mundo, quisiera que pase este mal momento y que las cosas se aclaren realmente. Pero tenemos que separar la parte personal de la parte institucional, que es la que me corresponde, y lo dije desde el principio. Una cosa es la presunción de inocencia, y de esa goza plenamente el doctor Carrión, y pido, y siempre lo he exigido, que el proceso se lleve en el marco del debido proceso, con todas las... Pero indiscutiblemente, toda la ciudadanía, el mundo entero presenció la utilización de bienes públicos, de servidoras y servidores públicos, en días de fines de semana, en estado de excepción. Aparte de eso, ejercer fuerza contra una mujer, que lo vimos. Yo no estoy tocando el tema penal. Ese no es mi problema, que se discuta ya. Creo que lo que ha pasado acá es que hemos visto a un funcionario, a dos, que ya carecen de la probidad notoria, que han perdido la magistratura ética, y principalmente en la Defensoría del Pueblo. Eso no se puede permitir. Por eso, desde el principio, separé las cosas. Cuando se me pidió desde adentro mismo que a través de la institución fortalezcamos la defensa jurídica del doctor Carrión, le dije no. Y por eso fue mi decisión. Si el doctor Carrión regresa, yo tengo que salir, porque no podría. Ya no existe la magistratura ética, y con qué calidad moral vamos a requerir a otra institución que proteja derechos, si ya la nuestra no la tendría. Eso es lo que está pasando en este momento. Estoy subrogando por ausencia temporal del titular, porque no puede, naturalmente, estar detenido, no puede seguir manejando la institución. Esta ausencia, según el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, solo puede durar hasta 3 meses. Luego de esto, si todavía no se soluciona la situación legal del defensor del pueblo, y ahí se configuraría la ausencia permanente, y le tocaría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social disponer a una persona que se encargue hasta que convoque el concurso de merecimiento y de posición. Doy por entendido que todas las instancias de la Defensoría del Pueblo están trabajando normalmente Totalmente. A lo largo del país. Ya, oiga, y finalmente, no, y por cuestión de tiempo, ¿han recibido alguna denuncia del caso Quevedo? Big Money me refiero. Ustedes como Defensoría del Pueblo. Sí, eso, verá, aquí hay un panorama bien complejo en este caso, porque la Fiscalía ha realizado actos urgentes justamente para preservar pruebas. Exacto. Todavía no se instala el proceso como tal, la investigación, pero es correctísimo que se haga este tipo de actos para tener la prueba material y poder luego dentro de la investigación contar con esos indicios. Pero lamentablemente lo que vemos de la ciudadanía es que apoyan a la NASA de captación de dinero. Entiendo que están muy preocupados porque básicamente son las personas que pusieron los dineros acá, pero esto lamentablemente no puede darse. Esto es un delito. El artículo 323 del COIP lo tipifica claramente, y a la ciudadanía yo sí le hago un llamado. No puede ser posible que
tipo de situaciones. En el Ecuador existe un órgano único de regulación del sistema monetario y esa es la Superintendencia de Bancos. Esta opera o trabaja a la luz de la política pública que está claramente establecida por la Junta Reguladora. Entonces, no entiendo por qué seguimos buscando y todavía estas casas Big Money y estas cosas, por Dios, que no nos representan ninguna garantía, que no nos dejan ninguna seguridad, y que si en este momento les defendemos, ¿qué va a pasar mañana? Porque van a quebrar. El Ecuador ha sido testigo de 1, 2, 3, de varios procesos de escándalos de esta naturaleza, y siempre pasó lo mismo, recordemos, siempre pasó lo mismo. Al principio, las personas que habían depositado sus dineros, todas reclamaban, todas defendían, todas decían, no, es mi voluntad, pero luego cuando ya quebraba, ahí sí, a denunciar y a reclamar. No, este es un ejercicio de doble vía. Primero, sí, es bien cierto que también la Superintendencia de Bancos tiene que hacer un control más estricto respecto. Tiene que hacerlo. Y segundo, los ciudadanos no podemos caer en estas fantasías de que nos van a pagar el doble, el triple. Eso. Veas, en mi pueblo decían que cuando la limosna es buena, hasta el santo sospecha. Eso no podemos permitirlo. Perfecto. No hemos tenido quejas todavía, porque estoy convencida que las quejas vendrán una vez que ya empiece el proceso judicial. Ahí es que la ciudadanía dice, me estafaron, pero mientras tanto seguimos entregando dinero. Claro, depende en gran medida de la ciudadanía. Y solamente algo para puntualizar, ¿no? Bueno, no corresponde a la Superintendencia de Bancos porque la Superintendencia de Bancos por mandato legal regula, audita, supervisa a las entidades financieras, pero en todo caso sí corresponde. Es que ahí está el problema, por eso les estoy diciendo. La ciudadanía debe tener claro que son las entidades financieras, las reguladas. ¿Y qué le corresponde a la Superintendencia de Bancos? Más bien ejercer un control más fuerte sobre este tema. Pero la ciudadanía debe acudir a las instituciones que están reguladas. Así Otras es. no. Las que trabajan en el marco legal. Queremos agradecerle muchísimo, gracias por la deferencia nuevamente, ¿no? Usted pues ha priorizado el hecho de la entrevista a pesar de estar quebrantada en su salud. En todo caso, un fuerte abrazo desde Guayaquil y gracias por atendernos. Un abrazo a ustedes, siempre contarán con mi presencia. Un fuerte abrazo, Wendy, espero verla pronto. El lunes estaré en Guayaquil. Muchísimas gracias, mi bella, nos reencontramos el lunes.